Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha agitado las aguas del universo de las series turcas, un secreto que literalmente llevó a uno de los actores más aclamados y queridos del momento, Can Yaman, al borde del frenesí. Y no estamos hablando de un papel de un personaje perturbado, sino de algo mucho más personal y explosivo. ¿Están listos para desentrañar la causa de esta locura? ¿Están listos para explorar el misterio que rodea a Demet Özdemir y Alana, y cómo estas dos mujeres, cada una a su manera, dejaron una huella imborrable en la vida de nuestro galán turco? Prepárense porque este vídeo está repleto de chismes jugosos, revelaciones sorprendentes y una pizca de drama, el ingrediente perfecto para cualquier buen chismecito. Pero antes de que nos adentremos en esta apasionante historia, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que sin más preámbulos comencemos a desvelar este enigma. Para comprender la locura de Can Yaman debemos retroceder en el tiempo, específicamente al momento en que su carrera despegó como un cohete. Después de años de arduo trabajo y papeles secundarios, llegó Erkencikus, la serie que lo catapultó a la fama internacional. ¿Y quién fue su CEO protagonista en esta exitosa novela? Exacto. Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo parecía perfecto. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La prensa, los fans, todos estaban convencidos de que Cupido había lanzado sus flechas en el set de grabación. Y no es que la situación fuera descabellada. En los medios, fotos de ellos dos abrazados, riendo juntos, compartiendo momentos íntimos. Parecían dos tortolitos. Las redes sociales se inundaron de vídeos y collages que celebraban su supuesta relación. Se decía que estaban enamorados, que se iban a casar, que era el romance perfecto. Imaginen la emoción. Pero como en toda historia de amor, hubo giros inesperados. La relación, si es que existió, nunca se confirmó oficialmente. Y aunque ambos negaron públicamente cualquier romance, las especulaciones continuaron. La tensión, la pasión y el misterio que rodeaban su relación en la vida real solo incrementaron el fervor por la serie. La locura de Can en este contexto se manifestó en la intensidad con la que interpretaba su papel. En cada escena parecía entregarse por completo como si estuviera compartiendo sus verdaderos sentimientos. Era imposible no creer en su amor por Sanem, su personaje en la serie, porque parecía que lo estaba sintiendo de verdad. Era una interpretación que trascendía la actuación, que transmitía autenticidad y vulnerabilidad. Era como si el propio Can estuviera enamorado, sufriendo y viviendo cada momento con Sanem. La prensa sensacionalista, ávida de titulares, no tardó en alimentar esta percepción. Cada gesto, cada mirada, cada comentario de Can y Demet era analizado y diseccionado. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, seguían de cerca cada paso de la pareja en la vida real, buscando pistas que confirmaran o negaran sus sospechas. La serie, por su parte, se benefició enormemente de este morbo. La audiencia crecía a medida que se alimentaba la expectativa de un romance fuera de la pantalla. Los ratings se disparaban, y Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural. La locura se extendió a todos los rincones del mundo, y Can Yaman y Demet Özdemir se transformaron en ídolos internacionales. Pero el éxito tiene un precio, y en este caso, el precio fue la invasión de la privacidad. Can y Demet se vieron sometidos a un escrutinio constante, a una presión mediática asfixiante. Sus vidas personales se convirtieron en un espectáculo público, y cada movimiento era objeto de análisis y comentario. La locura había alcanzado su punto álgido. Y es aquí donde entra Alana, un nombre que para muchos tal vez suene desconocido. Alana Berchere, una joven italiana, fue la persona que realmente conquistó el corazón de Can Yaman después de la fama de Erkencikus. Los paparazzi los fotografiaron juntos paseando por Italia, compartiendo momentos románticos. La prensa comenzó a hablar de una relación, pero esta vez era diferente. Can parecía más reservado, más discreto con su vida privada. La aparición de Alana en la vida de Can fue un factor clave en la locura mediática que estaba viviendo.
La prensa, los fans, todos querían saber más sobre esta misteriosa mujer que había robado el corazón del ídolo turco. ¿Quién era? ¿Cómo se conocieron? ¿Era la verdadera? ¿Era la mujer que finalmente le daría la felicidad a Can? En ese momento Can estaba en la cima del mundo. Era un ícono de la moda, un actor aclamado internacionalmente y un soltero codiciado. Las expectativas sobre su vida personal eran enormes. La locura se tradujo en una persecución constante por parte de los medios, en un escrutinio implacable de cada uno de sus movimientos. Cada salida, cada encuentro, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Los paparazzi lo acechaban día y noche, buscando la foto que revelara la intimidad del actor. Y es que el hecho de que Can fuera tan celoso de su vida personal, solo alimentaba la curiosidad. La gente quería saber, necesitaba saber. Querían entender qué pasaba por la mente del actor, cómo vivía su fama, qué sentía por Alana. La intriga crecía a medida que Can se mostraba más reservado y distante. El misterio solo hacía que la locura se intensificara. La locura no solo afectaba a Can, sino también a las mujeres que estaban a su alrededor. Demet, que había sido su compañera de trabajo y con quien supuestamente tuvo una relación, tuvo que soportar el constante escrutinio de los medios y las comparaciones con Alana. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a su pareja favorita. Las seguidoras de Can, divididas entre las que creían en el amor de Can y Demet, y las que aceptaban la nueva relación de Can, expresaban sus opiniones y sentimientos en las redes. Los comentarios, a veces hirientes, eran dirigidos tanto a Demet como a Alana. La competencia entre ambas mujeres se extendió a las redes sociales, donde los fans defendían a su pareja favorita. Alana, por su parte, también tuvo que adaptarse a esta repentina fama. Pasó de ser una persona anónima a ser el centro de atención de la prensa rosa y de los fans de Can. Su vida privada se convirtió en un asunto público, y su imagen era analizada y comentada con frecuencia. La presión mediática y la exposición constante pudieron haber sido abrumadoras para una persona que no estaba acostumbrada a la fama. La locura que se generó alrededor de Can Yaman, Demet Özdemir y Alana fue un reflejo del poder de la fama y de cómo ésta puede influir en la vida de las personas. Los fans, la prensa, todos contribuían a crear una narrativa que a menudo distorsionaba la realidad. Las expectativas creadas por el público sobre la vida amorosa de Can Yaman, alimentadas por el éxito de la serie y la especulación constante, ejercieron una presión significativa sobre él y las mujeres involucradas. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman es una persona real, con sentimientos, con su propia vida privada. La locura de la fama puede ser abrumadora, pero también es el precio que pagan las celebridades por el éxito. La intensa exposición mediática puede dificultar la capacidad de mantener relaciones personales saludables y genuinas. En el caso de Can Yaman, la locura se tradujo en una mayor exposición mediática, en una intensa atención por parte de sus fans y, en última instancia, en el fortalecimiento de su carrera. Sin embargo, también conllevó una pérdida de privacidad y una presión constante por mantener una imagen pública perfecta. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, la importancia de la privacidad. En un mundo dominado por las redes sociales y la información instantánea, es fundamental proteger nuestra vida personal. La fama puede ser un arma de doble filo, y es crucial establecer límites claros y proteger la propia intimidad. La sobreexposición puede generar ansiedad, estrés y dificultades para mantener relaciones saludables. Segundo, la realidad no siempre coincide con la ficción. Las historias de amor que vemos en las series, a menudo, son solo eso, historias. La televisión y el cine idealizan las relaciones y crean expectativas irreales. Es importante ser conscientes de que la vida real es mucho más compleja y que las relaciones personales requieren trabajo, compromiso y comunicación. Tercero, la fama tiene un precio. Es importante ser conscientes de los desafíos que enfrentan las celebridades y de cómo pueden afectar sus vidas. La presión mediática, el escrutinio constante, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida normal son solo algunos de los aspectos negativos que deben afrontar las personas famosas. Cuarto, la locura puede ser contagiosa. No nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Mantengamos siempre un espíritu crítico y recordemos que, detrás de cada famoso, hay una persona con sus propios sentimientos y experiencias.
Es importante ser respetuosos con la vida privada de los demás y no contribuir a la creación de una narrativa que pueda dañar a las personas involucradas. Además, la historia de Can Yaman y las mujeres que marcaron su vida nos enseña la importancia de la autenticidad y la honestidad. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye artificialmente, es crucial ser fiel a uno mismo y a los propios sentimientos. Can Yaman, a pesar de la locura que lo rodeaba, intentó mantener su integridad y proteger su vida personal. La lección más importante que podemos extraer de esta historia es la necesidad de la empatía. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos, con las mismas necesidades, miedos y deseos que todos los demás. La locura de la fama puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las personas, y es fundamental mostrar respeto y comprensión hacia quienes viven bajo el constante escrutinio público. El caso de Can Yaman, de Method Demir y Alana también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. La prensa sensacionalista a menudo contribuye a la creación de una narrativa distorsionada de la realidad, alimentando la curiosidad morbosa del público y perjudicando la vida privada de las personas. Es crucial que los medios de comunicación actúen con ética y responsabilidad, respetando la privacidad y la dignidad de las personas. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que la fama es efímera y que el éxito no garantiza la felicidad. Es importante priorizar el bienestar personal y mantener una vida equilibrada, a pesar de las presiones y exigencias de la fama. La locura que rodea a las celebridades puede ser una experiencia abrumadora, pero también puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo los secretos detrás de la locura de Can Yaman y cómo de Method Demir y Alana, de diferentes maneras, impactaron su vida y su carrera. La historia de Can Yaman, de Method Demir y Alana es una lección sobre la complejidad de la fama, el poder de los medios de comunicación y la importancia de proteger la privacidad. La historia de Can, Demet y Alana no es solo un relato de romances y dramas, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre cómo el éxito y la fama pueden moldear nuestras vidas, y sobre la necesidad de mantener la autenticidad y la empatía en un mundo cada vez más mediático. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias experiencias, emociones y desafíos. Debemos tratar a las personas con respeto y empatía, independientemente de su fama o reconocimiento público. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la relación de Can y Demet? ¿Y qué les pareció Alana? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún otro tema relacionado con las series turcas o con sus actores favoritos? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.